Ya chicos, buenas tardes. Hola, profe. Buenas Hola, profe, buenas tardes. hola, Hola, profe. hola, gusto de saludarlos. Les comento como siempre que esta sesión ya está siendo grabada. Estamos en nuestra clase 5 correspondiente al 15 de abril del 2021 en nuestro ramo Teoría Psicológica paralelo 3. Darles, como les digo, la bienvenida a todos, esperar que hayan tenido una buena semana y contarles que vamos a revisar cosas más bien operativas y luego vamos a ir al tema de hoy, porque recuerden que en la última parte vamos a dar las instrucciones para el práctico 2 grupal evaluado sobre el tema de hoy, ¿ya? No necesitan conocimiento previo con las distinciones que voy a trabajar hoy día con ustedes. Vamos a aplicar esos contenidos para que ustedes puedan contestar el caso. Es un caso de psicoanálisis. Probablemente además hay varios conceptos de psicoanálisis que ustedes ya sea del colegio o de otra parte más o menos ubican, solo que ahora les vamos a dar la fundamentación desde nuestra disciplina para zanjar y dejar como bien redonditos la mayoría de los conceptos. ¿Ya? Antes de partir entonces con nuestro tema, vamos con las cosas pendientes. Lo primero es plantear si ustedes habrán visto en el aula virtual que yo dejé algunos anuncios respecto a la asistencia. ¿Por qué se dio eso? Porque hubo una serie de alumnos que me empezaron a escribir diciéndome que había un error en la asistencia. A raíz de eso entonces yo indagué y yo me di cuenta que lo que les está apareciendo son los módulos de cada sesión. Cada módulo está apareciendo como que fuera una clase, pero no es así. Esta clase tiene 3 módulos, por lo tanto, que usted pierda 3 módulos, que usted pierda 3 asistencias significa que perdió 3 módulos, es decir, que solo faltó un día. ¿Ya? Eso para partir aclarando. De manera que si nosotros recién hoy día estamos en nuestra clase 5, quiere decir que llevamos 4 y cada clase tiene 3 módulos, 4 por 3 son 12, por lo tanto es imposible que alguien tenga 12 inasistencias. Eso significa que no habría venido ningún módulo, pero nosotros no llevamos 12 clases hechas, llevamos solamente 4. ¿Ya? Por lo tanto, que nadie entre en pánico porque eso es un tema de conteo. Segundo, para los que quieran ver su asistencia, entiendo que desde el aula virtual lo pueden hacer, que hay un comando arriba que lo permite. Así que ahí ustedes revisan porque entiendo que cuando les llega el conteo de la asistencia no hay referencia a qué fecha específica es. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes lleven ese control y como ustedes saben, es más fácil que cada uno de ustedes recuerde a qué clase vino y a qué clase no vino, entonces podemos cruzar la información. Recordar también que la asistencia yo la paso en función de lo que me aparece en la foto. Y por lo tanto, si alguien entró después de la foto, su nombre no va a aparecer y va a quedar en primera instancia como ausente. Pero por eso, ustedes son testigos de que hemos revisado cada clase en forma posterior para chequear que efectivamente los que aparecían ausentes estaban ausentes y no era solo que no aparecían en la foto. Aún así, hay discrepancias porque hay personas que a raíz de lo que vieron en el resumen de las inasistencias entraron un poco en pánico. Me dijeron también los alumnos del otro paralelo que aparentemente el sistema estaría con problemas, ¿ya? Por lo tanto, con mayor razón, nosotros vamos a mantener nuestro doble registro a través de mi cuaderno, ¿ya? Y hoy día, para zanjar esa situación, si es que hay alguien que esté con dudas de su asistencia, vamos a hacer un listado y en base a ese listado vamos a buscar la fecha en la cual no calza la asistencia. ¿Por qué? Porque si usted no tiene la fecha y no sabe cuándo faltó, entonces eso obliga a que yo entre cada vez por cada alumno y que revise sesión por sesión si fue esta o fue la siguiente o fue la subsiguiente. ¿Ya? No hay problema, Javier, no hay problema, Yamilet, todavía no hemos pasado la lista, todavía no hemos sacado las fotos. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguien que se haya encontrado con problemas de recuento de asistencia? ¿Nadie? Ya. ¿Será que no han revisado la asistencia o será que sí la revisaron y estaba correcta? ¿Simón?
Es que sí, yo iba a decir que por mi parte por lo menos no ha revisado la asistencia, así que eso. Ya, imposible saberlo. Entonces, hasta aquí no hay nadie que tenga problema o porque no ha revisado, o porque revisó como aparece aquí y estaba todo bien. Entonces, los que tengan la información de dónde rescatan, de qué parte específica del Blackboard rescatan la asistencia, por favor avisar. ¿Cómo lo están haciendo para llegar a esa información? Profe, ¿Sí? a mí me salen 3 inasistencias y yo no he faltado a ninguna clase. Ya, entonces según la lógica que yo estoy contando, ¿qué significan esas 3 inasistencias? Yulisa, ¿qué significan esas 3 inasistencias? Lo del módulo que explicó, Exacto, son 3 módulos, equivale a un día. La pregunta es, ¿usted recuerda haber faltado un día? no, yo no he faltado a ninguno. Ya, entonces estamos en la situación en que habiendo revisado, porque hemos revisado todas las clases, entonces la Yulisa habría que revisarla. Entonces hay que buscar cuándo faltó. ¿Ya? ¿Hay alguien que esté de momento en esa situación también? Ya. Entonces vamos a revisar de una vez y con esto zanjamos todo. Si alguien no ha entrado en este minuto, obviamente esta información no la va a tener que después fijarse y yo les recomiendo ir anotando también por su cuenta, esta clase yo vine, a esta clase no vine. ¿Ya? Vamos a partir del inicio, nos vamos a tomar unos 5 minutos en esto. La Elizabeth Vera le pasa lo mismo, tiene 3 inasistencias, ya escuchamos, 3 inasistencias son 3 módulos, equivale a un día. Ahora hay que ver si la Elizabeth sabe en qué días están esas 3 inasistencias. ¿Qué día? ¿Lo sabe Elizabeth Vera? No lo sabe, ¿ves? Entonces nos encontramos con lo mismo. Ya. Para simplificar entonces, dado que se está presentando esta dificultad, pero recuerden, los módulos están equivalentes a la inasistencia en el lenguaje, pero en estricto rigor es un módulo, ¿ya? Entonces, la clase 1 del 18 de marzo aparecen ausentes después de la revisión. Aparecen ausentes Franco Labarca, Constanza Miranda, Juliana Níez, Valentina Salazar y Javier Sangüesa. La única posibilidad es que alguien me diga, no puede ser porque yo he venido a todas. Profe, yo de la clase pasada sí estaba, Constanza Miranda. Ya, pero es que estamos hablando de la clase 1, del 18 de marzo. Ah, no, primera esa clase. fue la que falté, esa es mi única inasistencia que tengo. La Constanza está clarita, entonces eso estaría bien. Sí, Ahora la idea es que no porque se ya repita. revisé mi asistencia ¿Eso? y tengo 3, así que esa debe Eso. ser la de... Justo, son los Exacto. 3 módulos del día 18 de marzo. Muy bien, Constanza. Vamos con la clase Gracias, 2. profe. La clase 2 fue el 25 de marzo y ese día aparecen ausentes Constanza Briceño, Juliana Níez, Francisca Olivares y Javiera Sangüesa. Si alguno de ustedes recuerda haber estado en todas las clases, resolvemos el problema al tiro. Pero esto fue lo que revisamos. ¿Nadie? Ya. Vamos con la clase 3. Profe, ¿Sí? yo estuve en todas las clases y aún así me sale inasistencia. Ya, pero debe ser posterior porque hasta aquí nos mencionaba Martina Torres. Entonces veamos qué día calza. Ya. Entonces, vamos a la clase 3 que fue el 1 de abril. Aquí aparecen ausentes. Constanza Briceño, Matías Oró, Francisca Olivares, Valentina Salazar y Javiera Sangüesa. Si uno de ustedes nunca ha faltado una clase, entonces aquí podría estar el error. ¿Cuál era la semana anterior que había dicho? La clase 2 correspondiente al 25 de marzo. Ah, ya. Y esa que estoy diciendo ahora es la clase 3 del 1 de abril, es decir, 2 clases atrás. Ah, esa creo que sí vine, sí fue. Sí fui. ¿Pero cómo? ¿Cuál? La del 1 de abril. ¿Tu nombre es? Constanza Briceño. Ya. Ojo que me dice una cosa así como que sí creo que vengo, es un poco incierto.
Entonces, Sé que falté en una clase ujú, ya, porque tuve que ir a trabajar. asumamos que es esa y a usted en este minuto le deberían aparecer 3 inasistencias, pero ya sabemos que son 3 módulos de una clase. ¿Ya? Vamos con la clase de la semana pasada, el 8 de abril. Ahí aparecen ausentes. Yulisa Fernández, Franco Labarca, Francisca Olivares, Javiera Sangüesa, Jorge Torres, Martina Torres. Ahí está su Disculpe, ¿por qué inasistencia, yo? Martina Torres. Porque yo. Su no Yo no- inasistencia, por eso, su no inasistencia es de la semana anterior. Quiere decir que cuando Pero usted- revisamos, Profe, al Profe, tiro, la al semana tiro, pasada sí estábamos. al tiro. Estoy diciendo que quiere decir que cuando revisamos, simplemente la Martina no se percató o no estaba presente en ese minuto. ¿Ya? ¿Quién más está en esa situación? yo estoy en esa Profe, situación. Profe, yo también yo. estoy en la misma situación. Estoy en la misma situación. Ya, vamos uno por uno. Tengo a Jorge Torres a la vista. Sí. Jorge Torres, ya. ¿Quién es la otra persona? Ah, Franco Labarca. Franco Labarca. Listo. ¿Quién más? Yulisa Fernández. Yulisa Fernández. ¿Alguien más? Nos siguen quedando entonces Francisca Olivares y Javiera Sangüesa, que ya tenían una inasistencia en la clase anterior. Podría ser que esas personas no estén viniendo simplemente, ¿ya? Entonces, para efectos de recuento de asistencia, la de Constanza de la sesión anterior a la anterior, la de Yulisa, Franco, Jorge y Martina de la clase anterior, esas las tengo que enmendar, ¿ya? Y entonces, a partir de ahora, estamos en condiciones de sacar las fotos del presente, prendan sus cámaras los que buenamente puedan hacerlo, para que Profe, queden una aquí. consulta. ¿Perdón? Una consulta. Lo que pasa es que a mí en la página me sale 3 inasistencias Sí. y yo no he faltado ninguna. Martina, ¿qué es lo que acabamos de decir? ¿Estaba atenta o no? Porque ya lo he Sí, repetido 3 estaba veces. atenta. Y entonces, ¿qué es Estaba lo que no atenta, entiende? pero por lo que escuché, al menos dijo sobre la clase pasada. No, estamos revisando todas las clases. Y usted dijo que le aparecen 3 inasistencias. ¿Qué significa 3 inasistencias? 3 inasistencias son 3 módulos, una clase. ¿Qué es lo que hicimos? Ok. Buscar la fecha. ¿Qué acabo de Ok. hacer? Enmendar, porque ya encontramos que su supuesta inasistencia, que no era tal, es la semana anterior. ¿Ya? Ya. Eso. Ok. Dígame. Muchas gracias. Yo también tenía inasistencia en la página y no me nombró en ninguna. Ahí está más raro. Elizabeth, ¿Vera? Sí. Ya eso sí que es raro, porque yo tampoco la tengo ausente. Y ahí sí que tenemos un error incompatible. ¿Ya? ¿Lo vamos a revisar? Porque Ya. supongo que usted está incorporada al sistema. Entonces, déjeme, voy a poner... Acá, pues, Elizabeth, la mencioné en la semana anterior, el 8 de abril. La última persona que mencioné, después de la Martina. Estuve presente. Por eso, pues eso es lo que estamos tratando de chequear ahora. Ya, entonces, borrada la Elizabeth, superada la situación. La próxima vez que usted abra el sistema, después de que yo haya ingresado las asistencias, es decir, de aquí a la tarde, de aquí a mañana, le va a aparecer sin inasistencia. ¿Ya? Y con la foto que acabamos de sacar, vamos a hacer el mismo procedimiento y esperemos que no siga ocurriendo. ¿Ya? Porque todos son testigos de que hemos revisado todas las clases en forma posterior la asistencia de todos. ¿Ya? Por lo tanto, o no ha estado atento, o justo en ese minuto no estaba presente y no se percató. ¿Ya? Listo. La Yamilet va a arreglar su problema con la cámara. Genial. Tema asistencia, listo. Ahora, segundo tema. Actividad en Perusal. Nadie de este curso me reportó problemas con Perusal. Sin embargo, en el curso del paralelo sí. Pregunta, ¿entraron a Perusal? Sí entró. ¿Y pudieron trabajar Profe. en Perusal? Profe, Sí, dígame.
Yo le envié un correo diciendo que no podía escribir en Perusal. Ya, perfecto. Que lo había Profe, intentado a mí me desde- pasaba lo mismo, no podía escribir Sí, había y gente me que costó, decía que las letras se le distorsionaban y ese tipo de cosas. Claro. sí, y me Comentarles costó entrar. a la Baitere. Sí, me costó entrar y eso que pues, ponía todo correcto y pude entrar como a la quinta vez. Ya. Fue muy Sucede raro, que, ¿sí? que fue muy raro. Ya. Sucede lo siguiente, esta es una plataforma que yo recién estoy conociendo y fue sugerencia de nuestra profesora del paralelo, que es la profesora Erika con la que estamos trabajando a la par. Por lo tanto, utilizamos el mismo sistema. Ella me planteó que trabajáramos con Perusal y yo acepté. Y claro, yo estaba recién probando el sistema, no sabía bien cómo se ingresaba. Entonces, estaba bien el código porque podían entrar, estaba bien el curso porque eran los alumnos correspondientes, pero ¿dónde estuvo el error? En que aparecían grupos armados en vez de un grupo curso completo y por eso no todos tenían acceso a los comentarios de los otros. ¿Ya? Eso yo lo pude subsanar, me junté con unos alumnos, hicimos un ensayo para ver qué era lo que estaba pasando y ayer dimos con esa solución. Por lo tanto, yo cambié la configuración, puse a todo el grupo junto en vez de subgrupos y a partir de ayer en la tarde esto ya debería haber quedado accesible para todos. Hicimos pruebas y se supone que están con la clave correcta, están todos agregados a un mismo grupo y no por subgrupos, y en este momento podrían ver todas las conversaciones de los otros. Como hubo problema con Perusal, yo lo que puse es que no se desesperaran y que íbamos a diferir probablemente o que íbamos a eliminar ese texto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes, chiquillos, lo que deben saber es que yo jamás los voy a exponer a una situación que no tenga solución. Es imposible. Yo siempre voy a encontrar una solución. Y si no tenemos solución, se difiere, se anula, se cambia, pero esa solución la tengo que proveer yo. ¿Ya? En ese sentido, como que nadie entró mucho en pánico y eso es bueno. Pero como el texto no se pudo leer en las mejores condiciones porque no se podía responder a otros compañeros y porque hay personas que de frente no pudieron entrar, entonces yo lo que propuse es que ese texto queda sin efecto, nos sirve de ensayo, nos sirve para conocer el sistema y el próximo texto, ese sí lo vamos a evaluar, porque ahí vamos a estar todos en las mismas condiciones. ¿Ya? Ese texto, yo ya tengo un texto listo, va a ser de humanismo probablemente, pero como estamos coordinados con la profesora Erika, yo estoy esperando la respuesta de ella, porque tenemos que llegar a un consenso. ¿Ya? Entonces, de hoy día a mañana ella me da esa respuesta y apenas me dé la respuesta, yo les voy a subir el texto a Perusal. También se los voy a subir probablemente al aula virtual para que también lo puedan ver por ahí. Y con ese texto vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, como ya todos tendrían, ya en teoría todos tendrían acceso, ya estaríamos en condiciones de poder hacer la evaluación. Al hacer eso, yo no quiero llevar a nadie. Por lo tanto, quiero saber si alguien tiene algún problema con eso. Con el hecho que dejemos el texto de conductismo de lado, nos sirve de ensayo y nos centremos en el texto nuevo. Ese texto nuevo vamos a tener más o menos una semana también para leerlo, pero eso depende de cuando me dé la respuesta la profesora Erika. Si es mañana, lo subo. Si es de humanismo lo vamos a ver en la próxima clase y ahí vamos a dejar, apenas yo ponga el texto, van a tener una semana de tiempo para intervenir. ¿Ya? Errores sí que yo pude percatarme de los que pudieron hacer algunos comentarios es que están cortando las frases. No pueden hacer eso, porque si cortan la frase, pierde el sentido. Entonces, fíjense bien que toman un párrafo con una idea, digamos, completita, sin cortarla, y sobre esa idea completita ustedes trabajan, ¿ya? Porque cortar una frase hace que se pierda el sentido. No tiene lógica lo que me estaban planteando, ¿ya? La fecha, por lo tanto, la voy a dar en su minuto, voy a mandar las indicaciones y voy a mandar el texto, ¿ya? Y ahí, a contar de que yo mande el texto y las indicaciones, contamos una semana para que ustedes lo puedan intervenir y podamos hacer la evaluación correspondiente. Eso Profesora, entonces, ¿sí?
En base a lo mismo de cortar la frase, a mí me pasaba en diferentes ocasiones con Perusa el mismo, que uno quería seleccionar un párrafo entero, sin embargo, no te permitía, como que seleccionaba todo. Entonces, por eso había que como dejarlo hasta cierto punto y no Ujú. cortar todo el párrafo. Como Sí, que eso se en la puede aplicación hacer. mismo que, sí. Eso se puede hacer. Lo Ese- que no se puede hacer es cortar una idea, porque me quedo con la mitad de la idea y la idea no se completa y pierde sentido. Disculpe, profesora, es que a mí me pasó algo similar y yo tenía la idea clara que quería seleccionar, pero cuando lo seleccioné se seleccionó otra que estaba como un poco antes. Ya, entonces también está Y ese problema. como ¿Ya? cuidado y aún así. Ya, ahora, cuando ustedes seleccionan el texto, a mí no me importa lo que está marcado, lo que me importa es la idea completa. ¿Ya? Me refiero a que son cosas como muy evidentes. Supongamos que yo estoy leyendo algo y, supongamos, yo aquí tengo una frase. Ver si revisaron texto de labrador. Y la persona lo corta en ver si revisaron. No me dice nada, pero ver si revisaron texto de labrador respecto a modificación conductual, eso es otra cosa. Eran errores así de básicos. No era un error de que no se pudiera entender lo que estaban diciendo, ¿me entienden? Profesora, Entonces, disculpe, es que insisto en que se cortaba solo. Uno al seleccionar lo que quería, te ya, seleccionaba otra cosa. ya, eso es otra cosa. Eso ya es que había un problema con la página, porque no debería ocurrir. ¿Ya? Entonces ustedes marcan el párrafo, por eso la idea era seguir probando con el texto de conductismo. Yo les recomiendo, y eso era lo que les ponía, prueben, dado que el texto de conductismo no se va a evaluar, prueben, intenten, ensayen y ahí me avisan si les funciona o no. ¿Ya? Con los cambios que hicimos de la tarde de ayer hasta hoy. Si eso funciona, quiere decir que entonces ya no es o sea, si no funciona, quiere decir que ya no es de las indicaciones, es del aparato que cada uno está usando. Porque la prueba está que otros alumnos sí pueden entrar y sí pueden intervenirlo bien. ¿Mm? Pero cuando yo digo cortar la frase, no me refiero a que el sistema marca un párrafo, me refiero a que la persona, al relatarme respecto a esa idea, agarraba la mitad de la idea y no entiendo por qué, porque perdía sentido. ¿Ya? Entonces tengan esa precaución, que la idea que ustedes van a comentar, independientemente cómo se marque en el papel, que la idea que ustedes van a comentar quede redondita. ¿Ya? Esa es una sugerencia. Porque si no, uno empieza a elaborar sobre la mitad de una idea que no tiene ninguna trascendencia. Ya, eso respecto a Perusal, entonces esperen, solamente faltaría que ustedes sigan ensayando y subir el texto correspondiente en acuerdo con la profesora del paralelo. Tercer tema es si ustedes, alguno pudo Profe, curiosear, ¿sí? disculpe, es que para continuar un poco con lo del Perusal, es ¿Ya? que no es por ser pesimista, pero creo que por lo que hemos conversado por interno con los compañeros, ¿Mm? vamos a seguir teniendo problemas con el tema de cuando uno quiere escribir, ¿Por qué? porque las palabras se deforman y cuando uno intenta arreglarlo, se deforman cada vez más. Y eso depende, por ejemplo, yo me tuve que conseguir un computador mucho más moderno ¿Mm? para poder acceder. Entonces Entonces, tiene que ver con eso, con cuán claro, actualizado está el sistema. Ya, entonces, claro, chiquillos, los que tengan ese problema, la solución es súper simple. Van a hacerlo en un formato Word y ahí van a escribir. No se compliquen. A lo mejor no es lo más práctico en el sentido que qué rico poder escribir directamente, pero agarren un comentario que les interese, que les interese, valga la redundancia, teorizar, y sobre ese comentario escriben en un formato Word y me envían el formato Word. ¿Ya? Lo que menos, Profesora, lo que menos tenemos que tener acá es problemas operativos. ¿Ya? lo que pasa es que yo ya había usado Perusal antes y también me pasaba eso y como consejo lo que yo hago es escribirlo en otra parte, lo copio y al pegarlo sí me deja como ingresar el texto completo. Lo escribo en otra parte, lo copio, lo pego y ahí lo envío. Ya, esa sería una alternativa. Sí, o sea, profe, yo quería hacer eso, pero a mí se me distorsionó todo. Como que cuando Sí, copié y pegué, ¿Mm? eh, como que se cambian las letras. O sea, no Ya. las letras, Pero el por lo orden. que yo estoy entendiendo, eso no tiene que ver con el sistema, sino que tiene que ver con el equipo disponible. ¿Ya?
Esa es la razón por la que otras personas que probablemente tienen un poco más actualizado el equipo sí pueden hacerlo. Entonces, subsanemos lo que hay. Sí, la idea es ver si esta herramienta nos sirve y si no nos sirve, pues no la vamos a usar. Pero Ay, bueno, veamos, profe. si ese es solo el problema, tenemos la solución, es que usted lo presente en un archivo Word. Y para mí va a ser exactamente lo mismo. Yo voy a revisar con la misma, voy a revisar como si fuera dentro de Perusa. ¿Ya? Eso, lo vamos a hacer así. El que tenga problema, contesta en un Word. El que puede hacerlo, lo hace. Y no se martiricen porque no tienen un sistema tan adelantado. Simplemente vean el texto y vean los comentarios de sus compañeros y en base a eso trabajen. ¿Ya? Profe, disculpe, creo que no presté atención cuando dijo que iba a subir el texto nuevo. Sí, ¿Cuándo cuando va a la ser? profesora del paralelo de aquí a mañana me conteste cuál es el texto que ella quiere usar y lleguemos a un consenso si es el texto de ella o el texto mío. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, de aquí a mañana como que va a estar en la... De aquí a mañana yo tengo, Profe. yo tengo la información. Profe, ¿y profe, eso pero para- No, habla no. lo va a hacer como lo hizo la vez pasada, que él igual lo mandó a Syllabus. Sí, eso es lo que podemos hacer. Eso es lo que yo ofrecía. Lo mando, lo subo a Perusal y lo mando al Syllabus y el que puede, el que no puede rescatarlo de Perusal lo rescata del Syllabus. Ah, ya. Si al Ya, final gracias. el proceso de reflexión es lo importante. ¿Ya? Este texto, ¿cuándo habría que entregarlo? A partir de la fecha que yo dé, van a tener una semana para intervenirlo, para Ok. poder hacer una lectura razonable, reflexiva, crítica, tal como lo habíamos planteado con conductiva. ¿Ya? Ya, ok, muchas gracias. Súper. Ya. Luego yo les decía si tuvieron acceso al texto del Labrador que les subí 3 capítulos del libro del Labrador, que son el capítulo 17, 18 y 19, de modificación de técnicas de modificación conductual. ¿Alguien lo pudo curiosear? ¿No lo vieron? ¿No se percataron? Yo la verdad no me he metido al Syllabus, o sea, a la parte de teorías psicológicas. Ya, vayan mirando porque yo cada cierto tiempo les estoy subiendo textos. ¿Ah? Y cuando son textos que no son de control de lectura, yo le pongo texto complementario. Y los textos de control de lectura, recuerden que están indicados en el sílabus, ¿ya? Para que no se haga confusión y para que vayan leyendo con tiempo. Hay que pensar que en 2 semanas más vamos a tener nuestro certamen 1, si mal no recuerdo. Por lo tanto, eso significa que a esta altura usted ya tiene que tener claro más o menos lo que está en el aula. Bueno, yo les subí este texto, que era un capítulo 17, 18 y 19, y yo les explicaba en la sesión anterior, que estábamos viendo justo el modelo conductual, que el capítulo 17 era para técnicas para aumentar la conducta, el capítulo 18 técnicas para reducir la conducta, y el capítulo 19 técnicas mixtas, un compuesto de técnicas de reforzamiento y técnicas de castigo o similares, ligado a ciertas condiciones ambientales, a ciertas condiciones, por ejemplo, grupales, que hacen favorable el uso de esas técnicas en particular. ¿Ya? Véanlas cuando tengan algo de tiempo porque el día de mañana las van a tener que usar. O sea, si necesitan técnicas de modificación conductual, ahí tienen un buen set de técnicas disponibles. ¿Ya? Eso respecto al texto de Labrador, así es que nadie lo ha visto. Eso es lo que tengo pendiente y ahora si no hay más preguntas o necesidades pendientes nos vamos a nuestro tema de hoy para que no se nos pase la hora. ¿Sí? Ya. Conocimiento respecto a psicoanálisis de los presentes. ¿Hay gente que sabe sobre psicoanálisis? ¿Mucho, poco, del colegio? ¿Qué dirían ustedes? ¿Saben, Yo no sé un saben? poco del colegio, ¿Ya? como lo típico, Sigmund Freud, y eso, me lo pasaron en filosofía, electivo. Ya. Ay, tenía un electivo. Sí, Ya, del maravilla. inconsciente, el consciente y todas Eso esas mismo. cosas. Eso mismo y una cantidad de términos que usamos en la vida cotidiana, que personas que no son psicólogos también lo usan. Nosotros los vamos a revisar hoy día, a hacer un recordatorio para algunas personas, pero para otros va a ser concepto nuevo. Lo que sí vamos a hacer es darle un cierto peso teórico y redondear la idea. Pongan atención porque de los contenidos de esta clase
ustedes tienen que tener la información para contestar el caso que indicaremos al final, ¿ya? Por lo tanto, insisto, no requiere conocimiento previo, en ese sentido la ELANIS tiene un poco de camino ganado, pero no requiere conocimiento previo porque nos vamos a basar en la clase de hoy, ¿ya? Ya, partamos entonces. Se van a encontrar, los que no conocen nada, con un modelo absolutamente distinto al que estábamos viendo la semana pasada. Si ustedes recuerdan sobre conductismo, el tema central del conductismo es el análisis de la conducta observable, y lo que nos plantea es que el ambiente tiene un rol clave porque el ambiente es el que nos condiciona. Por lo tanto, en estricto rigor, nosotros actuamos porque se nos condiciona, ya sea porque se nos presenta un estímulo, ya sea porque se nos ofrece un reforzador, nosotros actuamos. Y en ese sentido, la mirada respecto al hombre es un poquito pasiva, porque nos deja en un rol donde no depende tanto de nosotros, de nuestra conducta, sino que más bien depende de la influencia del ambiente. Eso que estaba ocurriendo con la primera fuerza de la psicología, tiene una diferencia, y es que el psicoanálisis se va al otro extremo. Nos va a plantear, con este señor que está aquí, que es Sigmund Freud, nos va a plantear que para entender a las personas no hay que buscar en la conducta manifiesta, sino que hay que buscar justo abajo, o justo detrás. Lo que está oculto es lo que habría que mirar para entender el comportamiento de los sujetos, ¿ya? Entonces, primera diferencia radical: los conductistas hay que mirar la conducta observable, y los psicoanalistas dirán no, no hay que mirar la conducta observable, hay que mirar lo que está debajo o detrás de esa conducta. Porque habría otras fuerzas que no tienen que ver con el condicionamiento del ambiente, habría otras fuerzas que están haciendo que los sujetos muestren la conducta que muestran. Freud se centra entonces en el estudio de la personalidad y es reconocido como el teórico más influyente de todos los tiempos en este tema. Y curiosamente, Freud no era psicólogo, sino que era médico, era un neurólogo austríaco. Y a Freud le llegaban pacientes bien peculiares, y estos pacientes tenían síntomas físicos evidentes y muy llamativos, como por ejemplo ceguera, sordera, afonía, parálisis, desmayos, y sin embargo no había al examen médico, no había al examen físico evidencia de alteración. Por lo tanto, las herramientas del neurólogo no eran suficientes para estos casos que, teniendo conductas tremendamente llamativas, aparentemente no tenían explicación médica. En ese sentido, lo que sucedió es que Freud tuvo la capacidad de darse cuenta que lo que narraban los pacientes que lo consultaban, más allá de la dolencia física que sentían, lo que narraban las pacientes básicamente era a lo que había que prestar mayor atención. Es en función de ese relato que se empieza a repetir en una serie de pacientes, básicamente eran mujeres, lo que se empieza a repetir le da a Freud la pista de que aquí en este discurso hay algo llamativo, en este discurso hay elementos comunes que deberíamos explorar. Y eso es lo que da origen entonces a toda su construcción teórica. El modelo de Freud es la teoría psicoanalítica. Él es el que instaura el psicoanálisis. Sin embargo, el psicoanálisis está bajo el alero de un modelo más grande, por así decirlo, que es la teoría o el modelo psicodinámico. Entonces tenemos el modelo psicodinámico, y dentro de este modelo psicodinámico está la teoría psicoanalítica de Freud. Cuando nosotros hablamos del modelo psicodinámico, si ustedes se fijan, la palabra psicodinámico tiene dos elementos. Lo psico, que es lo psíquico, y lo dinámico, que significa movimiento. Por lo tanto, la idea del modelo psicodinámico es que hay fuerzas en nuestra psiquis, hay fuerzas que están interactuando unas con otras. Y básicamente estas fuerzas están en roce permanente. Cuando hay roce, hay conflicto. Entonces tenemos fuerzas al interior de nuestra psiquis que están en constante movimiento. Y ahí es donde vamos a encontrar gran parte de la explicación y de la salida para estas dificultades.
¿De dónde toma esta idea? La toma de la física, en particular de la termodinámica. Termodinámico significa calor y movimiento, y entonces toma la idea de que la energía calórica se transforma en energía mecánica, es decir, el calor mueve los cuerpos. Y entonces pensando en esa analogía, Freud piensa que en la mente nos pasa lo mismo. Piensa que al interior de la psiquis debe haber alguna forma de energía y esa energía es la que está moviendo a las personas a comportarse de una determinada manera. Por lo tanto, lo que habría que hacer es entender cuál es esta energía psíquica que hay adentro nuestro, en nuestra mente, en nuestra personalidad, que hay que hace que nos movamos en esta dirección. Tiene varias partes su formulación teórica y las vamos a ir dividiendo. La primera formulación que hace Freud y que lanza en el fondo como un constructo teórico se llama tópica 1. ¿Ya? Una primera descripción de la personalidad, la tópica 1. Y cuando hablamos de la tópica 1, habla Freud de las 3 capas de la personalidad o su equivalente, que son los 3 niveles de conciencia. Por eso que Alanis se acordaba del concepto de inconsciente. ¿Ya? Porque esta primera formulación teórica nos muestra que estructuralmente nuestra psiquis, ¿cómo está conformada? Nuestra psiquis está conformada, en primer lugar, por 3 elementos que son importantes en nuestra personalidad. El equivalente, yo quiero aquí que piensen en la siguiente idea. Hagamos de cuenta que tenemos una pala y vamos a cavar un hoyo. Nosotros podemos cavar muy superficial y sacar un poquito de tierra. No nos va a costar mucho. Si queremos cavar un poquito más profundo, probablemente vamos a necesitar un poquito de ayuda, un poquito más de energía. Pero si queremos cavar profundamente, lo más probable es que necesitemos gran apoyo. Con los niveles de la conciencia o capas de la personalidad pasa exactamente lo mismo. Nos vamos a encontrar con información que está muy superficial y por lo tanto muy al alcance de uno como persona. Nos vamos a encontrar con información que está un poquito más escondida y nos vamos a encontrar definitivamente con información que está muy escondida en las profundidades. La información que está más accesible es la información de la capa consciente. ¿Y qué hay ahí? Ahí hay pensamientos, deseos y sentimientos de los que yo estoy al tanto en este minuto. ¿Y por qué estoy al tanto? Porque no representan básicamente ninguna amenaza. Es información con la que yo me muevo en el día a día o información que yo no necesito pensar mucho y puedo acceder a ella. Por ejemplo, yo tendría que preguntarles en qué clase están en este minuto. ¿Y ustedes qué me contestarían? ¿Cómo se llama? Teoría psicológica. Teoría psicológica. Ya. ¿En qué país estamos haciendo esta clase? Chile. Chile. Parece absurdo, pero esa es información consciente. Yo tendría que preguntarle a ustedes, ¿estamos en un día hábil o estamos en un fin de semana haciendo la clase? Un día hábil. Un día hábil, ¿cierto? ¿Y estamos de día o estamos de noche? De día. De día. Ya. Supongamos que yo le pregunte a usted, ¿cuál es su color favorito? Rojo. Ya. Esa respuesta que ustedes me dan de manera tan inmediata es porque ustedes esa información la tienen en el nivel consciente. Esta es la capa más superficial de la personalidad y contiene efectivamente, si ustedes se fijan, sentimientos, pensamientos, etcétera, todo el material que es directamente accesible y que no tengo que hacer gran esfuerzo. Y de la información que ustedes me acaban de dar, deduzco que ninguna de ellas les genera ninguna complicación. Sin embargo, si queremos hurgar un poquito más profundo, y por ejemplo yo le pregunto a ustedes, supongamos, descríbame su colegio, el primer colegio al que fue y dónde estaba su sala de clases. ¿Quién podría ser? No me acuerdo. Habían 4 pisos. ¿Ya? No. Mi No me sala acuerdo. quedaba en el segundo piso. El colegio era muy grande.
¿Y de qué color eran las murallas o las Amarillas. 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 Sí, sí me Ya. acuerdo. ¿Y se acuerda del nombre Tengo de su primer? suprimidos esos recuerdos, profe. ¿Perdón? Tengo suprimidos esos recuerdos Los tiene de mi suprimidos. primera escuela. Ya, Sí. habría que ver por qué. Pues a lo mejor no tiene tan buena memoria, a lo mejor no fueron recuerdos agradables, y esos son los temas de Freud. Porque la información que sale fácil no se suprime, no se reprime. Nosotros vamos a hablar de represión. Pero en el caso de la persona que estaba contestando, yo podría preguntarle, por ejemplo, ¿cómo se llama su profesor de matemática? A la de matemáticas no me acuerdo, pero mi profesora jefe como de primero básico se llamaba Jimena. Ya, ¿y de matemática? ¿No? No recuerdo. ¿Profe? Mauricio. Tendría que ser, al tiro, tendría que hacer un esfuerzo, ¿ya? La información subconsciente es eso, con un esfuerzo de memoria yo puedo acceder. Y todavía, si ustedes se fijan, no es información que genere mucho conflicto. Basta con recordar y accedo a eso. Y habrá personas que a lo mejor no tienen tan buena memoria y les va a costar un poquito más y van a tener que pensar. Habrá personas que, como dice su compañera, parece que era la Lani, decía, lo tengo suprimido. Yo le decía, lo tengo reprimido, eso entra en la tercera capa. Cuando hay un material que yo no logro acceder directamente a través del recuerdo, ni siquiera con ayuda del recuerdo, entonces ese material está en una capa más profunda de la personalidad. ¿Y por qué está ahí adentro? ¿Por qué está tan en las profundidades? Porque probablemente nos genera algún grado de conflicto, porque es algún pensamiento, deseo, sentimiento que por alguna razón me dificulta tenerlo consciente, porque puede resultar avergonzante, puede resultar dolorosa, puede resultar angustiante, y entonces es mejor no tenerla consciente todo el tiempo. En ese sentido, entonces, esta capa tiene información que sí nos genera conflicto. La mente es muy frágil. La mente, eso es una expresión súper usada, ¿cierto? Y es verdad, es frágil, pero también tiene un tremendo potencial. Imagínense la cantidad de cosas que nosotros recordamos, la cantidad de cosas que nosotros podemos imaginar, la cantidad de cosas que podemos crear, ¿ya? Entonces tiene de bueno y tiene de malo, pero en este caso, esta información complicada, por ejemplo, algo doloroso que me haya pasado, algún trauma, o algo que a mí me cuesta aceptar, me cuesta profundamente aceptar algo, entonces esa información, para que no me genere mucho conflicto, va a ser enviada, según Freud, al inconsciente. En términos proporcionales, es la clásica imagen del iceberg. Yo usé la metáfora de el cavar un hoyo. Acá está la metáfora del iceberg, que nos muestra exactamente lo mismo. La parte que sobresale y que está visible, directamente visible, es el equivalente a la mente consciente. Una capa intermedia no muy grande, pero que sí tiene un buen número de información, es el preconsciente, y yo llego ahí a través del recuerdo. Con un pequeño esfuerzo de memoria, yo puedo acceder. Pero luego, ¿sí? ¿Quién me habla? Nicolás, ¿podría repetir lo del inconsciente de la diapositiva anterior? Que justo se me quedó pegado al computador y Ya. no ¿Quiere noté que le nada. muestre la diapo? Si puede repetir lo que dijo sobre el inconsciente, que no pude escuchar, Ya. La por favor. capa inconsciente, eso es, ¿cierto? La capa inconsciente contiene deseos, necesidades, pensamientos que no son accesibles directamente a la conciencia, y no son accesibles porque me generan algún grado de conflicto. Probablemente es información dolorosa, que me cuesta aceptar, que me avergüenza incluso, o que podría ser parte de un trauma, algo doloroso, molesto que me ha pasado en el pasado, y entonces en vez de estarlo recordando todo el tiempo, esa información se iría a la capa inconsciente. Proporcionalmente, según Freud, esta es la capa más grande de la personalidad. Y uno cree que maneja mucha información consciente, y es verdad, pero hay mucha más información que estaría guardada en el inconsciente, y lo más importante, según Freud, la parte determinante de nuestra personalidad y de nuestra conducta es justamente esta capa que está más bien sumergida. Es decir, que
con la metáfora de cavar el hoyo, tendríamos que hacer un tremendo esfuerzo y necesitaríamos ayuda para llegar a esta capa más profunda. Lo mismo el iceberg. Para poder llegar a la capa profunda de este iceberg, nos tomaría un montón de tiempo. De hecho, esto debe ser muchas toneladas de hielo muy difíciles de manejar. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de Freud. Y la capa que más domina lo que nosotros hacemos es justamente esta que está oculta. ¿Martina? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, por supuesto. Sobre el tema de qué haría, por ejemplo, un psicólogo, sería ir como activando el inconsciente. Ya, Porque ya, esa respuesta va a ser la última respuesta que vamos a dar. Necesitan mucha paciencia. Pero yo creo que usted está más o menos intuyendo lo que hay que hacer. No es activar, es traer desde aquí hasta acá. Traer del inconsciente hacia el consciente. Porque acuérdense que las cosas conscientes es la información que yo puedo dar cuenta. Por lo tanto, si yo hago que esta información que está inconsciente suba a la capa consciente, yo voy a poder dar cuenta de ella. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver justamente en la terapia. Por eso le decía yo paciencia, pero de alguna manera usted ya algo visualizó. Es exactamente lo mismo. Cuando alguien dijo la mente es frágil, la mente es misteriosa, hay muchas cosas que yo no sé de mí mismo, probablemente tiene que ver con esto. Con que solo una parte de lo que nosotros manejamos está al alcance. El resto pareciera estar más bien sumergido, soterrado, distante, en la profundidad. Y Freud va a decir que básicamente estamos determinados por estas fuerzas inconscientes, por estas fuerzas que están en el inconsciente, y dentro del inconsciente destacan nuestras necesidades sexuales y de agresión. Y estas necesidades son la base probablemente de los problemas psicológicos que nosotros enfrentamos. Dicho de otra manera, para Freud, probablemente todo problema psicológico está ligado a la sexualidad o a la agresión. Y entonces eso genera como un poquito de repercusión en la sociedad. Pensar que nosotros nos estamos conflictuando porque tenemos ciertas necesidades sexuales o de agresión es un poquito difícil de asimilar, pero el día de hoy se acepta como una tesis bastante válida. El punto es que, aunque yo no esté consciente de estas necesidades sexuales y de agresión, por ejemplo, igual esas necesidades están ebulliendo, igual están tratando de aparecer. Es como que el iceberg está tratando de hacer presión hacia arriba. Esta información que está abajo, aparentemente guardada y dormida, está tratando de salir de alguna manera. Cuesta que salga, en estricto rigor es muy difícil, no es alcanzable. Sin embargo, como está todo el tiempo presionando, tiene que encontrar alguna salida. Y esa salida está dada por los actos fallidos o los sueños. Los actos fallidos los vamos a ver en 2 minutos más, cuáles son específicamente, pero lleva la idea de falla. ¿Qué significa eso? Que hay un comportamiento, alguna acción que yo muestro y que simplemente parece un lapsus, algo que yo no hubiese dicho necesariamente, pero que ya con el solo hecho de que se manifieste, revela algo de mi interés, revela algún deseo o sentimiento que yo tengo escondido. ¿Ya? Como nuestros verdaderos sentimientos a veces son difíciles de aceptar, entonces no salen directamente, salen en la forma de un lapsus, errores que yo voy a cometer en determinado momento. ¿Ya? Vamos a dar algunos ejemplos. También dice Freud que una forma de manifestación del inconsciente son los sueños. Por eso hay terapeutas que se dedican al análisis de los sueños. ¿Por qué? Porque al soñar, como están bajadas las barreras del consciente, lo que nosotros hacemos es permitir que aparezcan todos los deseos, todas las necesidades, todos los contenidos. Pero para que no causen mucha angustia, salen disfrazados. Entonces, en el sueño, mis deseos más profundos, mis temores más profundos también,
se ven disfrazados. Y algo que está disfrazado pareciera que fuera otra cosa, por lo tanto es más fácil acercarme a eso. Es más fácil entender algo que no resulta tan amenazante. Entonces los sueños se analizan porque justamente arrojan información del inconsciente, pero arrojan información simbolizada. Y entonces hay que descubrir qué simboliza lo que el paciente sueña. ¿Por qué le puso atención a los sueños? Porque sistemáticamente las pacientes que lo consultaban le decían que tenían sueños recurrentes. Y en esos sueños recurrentes se presentaban elementos más o menos parecidos que le empezaron a dar a Freud la idea de que ahí hay algo que se está tratando de manifestar. Entonces analicemos los sueños. Pero no se analiza el sueño literal, se busca la simbología que hay oculta o que está latente en el sueño. ¿Ya? Entonces, el inconsciente es la capa más profunda, la capa más que nos genera más conflicto, que no está al alcance de la conciencia, y sin embargo, tiene que salir de alguna manera. ¿Cómo sale? En los actos fallidos o a través de los sueños. Cuando hablamos de actos fallidos, tenemos equivocaciones orales, acuérdense que son como lapsus. Tenemos lapsus orales en lo que decimos, o tenemos también olvidos momentáneos, que también son una forma de manifestación del inconsciente. Dentro de los lapsus orales o lapsus lingüe, podemos decir una palabra por otra, escribir una palabra por otra, leer en un texto impreso algo distinto de lo que en él aparece, o simplemente oímos algo diferente de lo que se dice. Entonces es un poco raro porque, por ejemplo, estamos haciendo una lectura y las palabras están ahí, están claritas, y sin embargo yo las cambio. El hecho que yo las cambie representa un error, una falla, un lapsus, un acto fallido. Y se dio cuenta Freud que en sus pacientes esto ocurría cada cierto tiempo. Y entonces se pensó que también era algo a lo que había que ponerle atención. No es entendible a primera vista que las personas digan cosas distintas a las que están oyendo o leyendo. Eso significa que fue el inconsciente que se coló y el inconsciente simplemente se manifestó. En el caso de los olvidos no tiene que ver con un cuadro de Alzheimer o problemas de memoria de ese tipo, sino que, por ejemplo, son más bien temporales y podría yo olvidar algunos nombres, podría yo perder algunos objetos, o podría olvidar propósitos, que es algo relativamente fácil de entender. Por ejemplo, olvidar una cita. Entonces Freud diría que la persona que olvida una cita no necesariamente la olvidó. La verdad es que no quería ir. Fue su inconsciente el que hizo que se olvidara. ¿Por qué? Porque no quería estar ahí. Entonces Freud le fue poniendo atención a todos estos detallitos que se repetían más o menos en sus pacientes y se empezó a dar cuenta que ahí había algo de información. Un ejemplo de lapsus lingüe podría ser que alguien en este minuto entre y en vez de decir, por ejemplo, buenas tardes, diga hasta luego, profesora. Si eso ocurriera, ¿qué creen ustedes que estaría en el inconsciente de esa persona? Que no quería estar en la clase. Que no quería estar acá en la clase, ¿cierto? Que está lateada, que no le gusta, que le carga, no quiere estar. Pero ella en su consciente no va a ser capaz de decirlo, pero su inconsciente lo va a evidenciar. ¿Ya? Eso es un acto fallido. Es cuando a mí se me cuela, ¿sí? ¿Y eso se cree hasta ahora? O sea, como lo que creía él. Sí, hasta el día de hoy. De hecho, no es infrecuente. No se trata que cada vez que yo me equivoco en leer algo haya un acto fallido. Pero frente a determinadas circunstancias, el hecho que yo me equivoque es un poquito llamativo. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo al otro grupo. Supongamos que mi marido quiere celebrar supongamos una pequeña reunión y se le ocurre justo invitar a la persona que a mí más me carga. Yo no me voy a atrever conscientemente a decir, no, que no venga, pero justo se me va a olvidar
mandar la invitación. Y digo justo porque no sería mi consciente, sería mi inconsciente, que justo no le Profe. manda la invitación al tiro, que justo no le manda la invitación a la persona que más me crea conflicto. ¿Qué diría Freud? Eso no es un olvido. Eso es un olvido que en realidad es un propósito contrario a lo que se está esperando. ¿Sí? ¿Qué me está preguntando? Yo es que le iba a preguntar, y en el caso de que a su marido se le olvidara el aniversario, un ejemplo Fatal, así. fatal. Primero sería muerto, ¿ya? Primero sería hombre muerto. No, segundo, yo tendría que evaluar, ¿será una falla de memoria? ¿Será que está tan estresado? ¿Será que...? Pero en estricto rigor, sinceramente, si ustedes me preguntan a mí, yo tendría que darme cuenta que no es de lo más romántico, no es de su gran interés, para él no es, como me dijo una vez, pero si es un día más, ¿ya? Me mató en vida, es verdad, pero yo entiendo que para él es un día más, no le da la connotación que para mí tiene, ¿ya? Y simplemente es algo declarado, ¿no? Pero claro, la primera vez no se puede olvidar el aniversario, pues ahí sí que yo lo trituro. No, la primera vez se acordó, yo lo tengo claro, pero después no. Ahora, uno sabe dónde le aprieta el zapato, uno sabe más o menos las tendencias que tiene, lo que para uno es relevante, lo que para uno es irrelevante. Alguien comentaba la otra vez que se le olvidó la llave. Y claro, venía llegando a un lugar, se había cambiado de casa, le cargaban, lo único que quería era volver a su ciudad antigua y perdió la llave. ¿Y no les parece súper gráfico? Perdió la llave. Sin llave no entro, me tengo que ir. La gracia era devolverse al lugar de donde venía, que era lo que echaba de menos. Ese olvido de llave fue llamativo. Puede ser, a no ser que yo sea súper volada y que todo lo pierda, eso es otra cosa, es por falta de atención. Pero Profe, al tiro, pero si yo pierdo algo así tan significativo, a lo mejor tiene un significado. Sí, diga. le quería preguntar algo sobre los sueños como manifestación del inconsciente. Lo que ocurre es que yo hace un tiempo, bueno, en un momento, falleció una persona muy cercana a mí, ¿ya? Entonces hubo un momento en que yo todas las noches soñaba con esa persona que estaba viva. Y, y también se deformaban los sueños, pues a veces cosas extrañas, pero como el objetivo del sueño era que estaba viva, así. Entonces, ese sueño es como una manifestación del inconsciente, el deseo no verbalizado a lo mejor de que yo quería que ella estuviera viva. Hay una alta probabilidad. Ahora, se presentó la persona y usted la reconoció a la persona, por lo tanto, Sí. tan inconsciente no está la información, no está tan deformada. Lo que está Ya. deformado, ahora, ojo, yo no soy psicoanalista y no soy interpretadora de sueños, estoy hablando generalidades, pero lo que yo veo es primero que no estaba tan disfrazada la información, pero sí hay que reconocer que se le presenta a una persona muerta viva. Lo primero que yo pienso ahí es una negación a la situación de fallecimiento, pero que se puede entender, ¿ya? Claro. Se puede entender desde el dolor. Probablemente, bueno, hay personas que pasan cosas así y después terminan desarrollando algún tipo de rito que tiene que ver, por ejemplo, con dejar partir, que es como una expresión que se usa, dejar partir a la persona, porque al final yo la estoy reteniendo, dicen algunos de alguna manera acá, o yo no estoy pudiendo solucionar eso. Entonces, yo diría que podría haber habido un elemento de no poder cerrar esa situación por el dolor que debe haber implicado, y por otro lado, no estaba tan soterrado, no estaba tan escondido porque se manifestó esa persona en particular. Ahora, en los casos de las pacientes de Freud habían símbolos, por ejemplo, serpientes, o el otro día, por ejemplo, un alumno que decía, bueno, y yo soñaba que un oso me perseguía, ¿qué será? Y entonces yo sin saber mucho sobre sueños, lo que puedo pensar es que el oso representa algún susto, algo que a él lo está angustiando y probablemente se asocie con alguien que ejerce como figura de autoridad y que le está complicando un poco la existencia. Entonces, quizá al no poder enfrentar eso, esa fantasía de la agresión del otro hacia mí, se manifiesta en ese caso en un animal robusto, grande, intimidante, que representaría, yo creo que Freud, o sea, de hecho sería así, Freud buscaría a quien representa ese oso.
en el caso del compañero que contó sobre el oso. Entonces, el propio Freud y el propio Jung, que es un psicoanalista también muy relevante, ellos anotaban sus propios sueños desde mucho tiempo antes de generar su teoría. Por lo tanto, parece que tenían la intuición ya, producto de lo que a ellos mismos les pasaba, de que los sueños de verdad que nos daban mensajes. Entonces, en el caso de Nicolás, si el sueño ya dejó de estar, probablemente esa angustia se fue disipando, ¿ya? Y capaz que él pudo cerrar esa situación, ¿no? Si se le volviera a repetir el sueño, bueno, ahí habría que buscar una explicación con un psicoanalista, pero no está tan distorsionada la figura, está muy presente, ¿ya? Claro, entonces estos sueños como manifestaciones del inconsciente que habla Freud son sueños así súper extraños, porque no se puede dilucidar qué es lo que... Que hay que buscar, y hay que Claro, buscar una simbología, y esa claro. simbología parece que se repite con un poquito de, digamos, con harto entrenamiento en interpretación de sueños, hay ciertas figuras como un poco prototípicas que se van repitiendo. Y ahí, Ah, ok. y ahí también está la genialidad del propio Freud cuando hacía sus interpretaciones, de que llegaba a conclusiones que yo jamás llegaría, ¿ah? Pero parte de la interpretación de los sueños está escrita en la literatura, así que se puede revisar. Y como les digo, llega a unas conclusiones que uno hace como, oh Dios, ¿cómo se le ocurrió esto? Y es porque, claro, su teoría es como bien redondita. Lo que él más o menos mira, lo que él más o menos ve que se repite es más o menos siempre lo mismo. O es un problema con figuras de autoría que fueron a lo mejor muy restrictivas, o es un problema de sexualidad con un evento que ocurrió en la vida del sujeto, donde producto de algún deseo, eso quedó reprimido porque no era aceptable, pero sí se permiten cosas en los sueños, ¿ya? O sea, así funciona, se supone, el inconsciente. Y ese es el trabajo que propuso Freud, buscar la forma de acceder a ese inconsciente. Entonces, un elemento es buscar los lapsus lingüe, otro elemento es ver los olvidos, otro momento es hacer el análisis de los sueños y después va a agregar otra cosa. Nosotros vamos aquí a entender entonces que cuando se nos presenta este material inconsciente es una forma en que el inconsciente habla. Si esto ocurriera a través del consciente sería más difícil, porque probablemente la información es más bien dolorosa, angustiante o incluso avergonzante. En el caso del acto fallido, Freud dice que hay dos tendencias incompatibles. Es decir, es como que yo quiero pero no quiero. Es como que o estoy pensando en una cosa pero simultáneamente estoy pensando en la otra. Y en el caso del olvido, dice que es un esfuerzo donde yo invierto mi energía en hacer justo lo contrario de lo que yo conscientemente pretendía hacer. Entonces, por ejemplo, en el caso de la invitación, yo conscientemente tenía que invitar a la persona, pero mi inconsciente se la juega por gastar energía suficiente y hacer que yo, a través de un olvido, deje fuera a esa persona de la reunión, ¿ya? Algo que yo no habría podido hacer en lo consciente, porque habría tenido que asumir las consecuencias. Algo que no pude hacer en lo consciente, mi inconsciente se encarga de gastar la energía suficiente en conseguirlo. Y así funcionaría nuestra mente. Nos salimos de la capa consciente, preconsciente, inconsciente, y en el inconsciente sabemos que están los sueños, y vamos a la segunda tópica. La segunda tópica entonces es la segunda construcción teórica en relación a la personalidad. Freud lo que está haciendo aquí es tratar de entender y describir la estructura de nuestra personalidad. En la segunda tópica nos vamos a encontrar con tres conceptos nuevos, que son el ello, el yo y el superyo. Como la metáfora del iceberg no es suficiente, no basta con estos tres términos, consciente, preconsciente, inconsciente, entonces Freud genera tres conceptos más y dice que son instancias o sistemas que están interviniendo en la mayor parte de nuestra conducta. Entonces tenemos que conocer ahora cada una de estas tres instancias. La primera instancia, ¿alguien me está diciendo algo en el chat? Que lo diga a viva voz, por favor, porque no tengo el chat a la vista. ¿No?
No, profe. ¿No? Ya es que se me prende una lucecita acá cuando alguien va a escribir en el chat. Ya, vamos con la primera de estas tres instancias, vamos con el ello. El ¿Profesora? ello, ¿sí? Son las 2:50, no sé si tendremos algún receso antes de... ¿A qué hora era la pausa? Porque nos a falta. las 2:40. Y son las 2:40. 2:50. Yo tengo que la pausa es a las 3:10. Ah, ya, súper, ok. Sí, alcanzamos. Me asusté. Ya, alcanzamos. De hecho, cuando terminemos estas tres estructuras, estas tres instancias, probablemente hacemos esa pausa. ¿Ya? Entonces, el ello es la primera instancia, el primer sistema. Y nosotros venimos en el momento del nacimiento con esta instancia. ¿Ya? Nosotros nacemos ya con el ello formado. Y el ello es el depositario de los impulsos y deseos que buscan manifestación. ¿Ya? Mi parte instintiva, mi parte impulsiva, es el ello. Y es parecido o muy similar al comportamiento de los niños. ¿Por qué? Porque el ello se rige por el principio del placer. Vamos a hacer una salvedad, y es que tanto el ello, el yo y el superyo se van a regir por un determinado principio. En el caso del ello, el principio rector es el placer, y al igual que los niños pequeños, lo que quiere es obtener placer inmediato. Y quiere rechazar el dolor, evitar el disconfort, y quiere estar todo el tiempo gratificándose. Entonces, esta parte insiste permanentemente en pasarlo bien, obtener gratificación, obtener recompensa rápida, y no tiene capacidad para postergar este deseo de gratificación. Si ustedes se fijan, eso es muy parecido a los niños o a las personas más bien inmaduras, que no pueden esperar. Es como que ustedes, que están aquí en una clase de psicología, apostando por su futuro, me imagino yo, ustedes se dedicaran a chatear mientras yo estoy dando la clase, o mientras estamos generando esta conversación. ¿Por qué? Porque su ello, su parte infantil, su parte instintiva, impulsiva, le diría, quiero chatear, quiero conversar, quiero puro pasarlo bien. Eso hace el ello. Y eso no es posible. Se puede, pero no es lo único que hay en la vida. En la vida no todo es puro disfrutar y gratificarse. Entonces, ¿qué sucede? Si solo contáramos con esta instancia, no podríamos resolver gran parte de los problemas que nos plantea la vida y el mundo. Y solamente querríamos tener las cosas ahora, como ha salido en algún momento en la televisión. Quiero mi cuarto de libra ahora. No importa que sean las 8 de la mañana, que no estén abiertos los negocios, ábrame los negocios, yo quiero la hamburguesa. Eso no puede ser, porque hay horarios, hay que preparar los alimentos, hay que cocinarlos, hay que abrir el local, y cuando todo eso esté listo hay un horario para que la gente entre a comer. Pero una persona orientada básicamente por el ello, con un ello un poquito exacerbado, lo que va a querer es gratifíquenme ahora. Con el celular quiero conversar ahora, no importa que estemos en clase. Esa parte infantil no es suficiente. Porque, ¿sí? ¿Y a qué se debe eso? Porque es una estructura muy arcaica, muy instintiva, muy básica, que es parte de nuestra vida. Pero a las personas que lo tienen como muy exacerbado, la parte de ello. Ya. ¿A qué se debe? Varias alternativas podríamos pensar. Primero, nadie le dijo que no. Lo acostumbraron. A todos le dijeron que sí. Segundo, no ha madurado lo suficiente. Tercero, por la edad. Porque un niño pequeño yo no le puedo pedir que aguante mucho. Los niños quieren respuesta inmediata. Pero a un adulto yo le puedo pedir. Por lo tanto, también tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la madurez y tiene que ver con el análisis que pueda hacer ese sujeto de que en este minuto no es conveniente, esperemos un poquito. Y eso lo hace la siguiente instancia. El ello por sí solo es incapaz de hacer este análisis de la realidad. Es incapaz de decir, a ver, ¿será adecuado o no adecuado que yo me ponga a chatear en la clase de psicología? No puede hacer eso, simplemente quiere chatear. Entonces necesita una segunda instancia, y esa instancia es el yo. Y el yo es la parte ejecutiva,
la parte que hace el análisis racional de la realidad, es decir, es básicamente pensamiento y razonamiento, y lo que hace es tratar de controlar la satisfacción de los impulsos del ello y demorar un poquito la gratificación hasta que se pueda, hasta que sea adecuado, hasta que sea el momento y el lugar conveniente para hacerlo. Entonces su yo le diría, oye, espérate un poquito, ponte a chatear en la pausa, si a las 3:10 va a tener la pausa, ahí ponte a chatear. Eso no lo hace el ello, lo hace el yo, que es esta otra instancia. El yo se va a formar después de que nacemos, ¿ya? Y está regido por el principio de realidad. Así como el ello, que era puro impulso, está regido por el principio del placer, el yo va a estar regido por el principio de la realidad, y por eso entonces es capaz de hacer un análisis racional, y en base a esos argumentos puede pedirle al ello que demore su gratificación. Sin embargo, yo les decía que hay además una tercera instancia, y esa tercera instancia es el superyo. Y el superyo tiene que ver con la conciencia, con la moral. ¿Wesley? Sí, profesora, solamente para ir uniendo con la clase anterior cuando veíamos el acondicionamiento, cuando se acondiciona, sí, cuando se hace esto, tratan como de llegar al ello de la persona, ¿cierto? Para hacer que actúe de forma automática frente a un estímulo, ¿cierto? Sin pasar por el yo. Es difícil ponerlo así porque usted está haciendo una mezcla que no existe. ¿No? No, porque un conductista no puede pensar como un psicoanalista, y un psicoanalista no puede pensar como un conductista porque piensan justo lo contrario. Acuérdese que los conductistas piensan que los procesos internos no tiene sentido indagarlos. Solo tiene sentido indagar lo que es evidente, y lo que es evidente es la conducta. Por lo tanto, no es que aquí hay una parte interna mía que va a enganchar, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que el ambiente me condicionó y yo respondí, igual que los ratones, igual que las palomas, igual que cualquier ser que producto del condicionamiento da una respuesta más o menos automática. Entonces, es como medio, yo entiendo lo que quiere hacer, pero no es posible, porque acuérdense que estamos en dos modelos extremos, uno está acá y el otro está allá. No hay explicación interna. Y ahí también hay una crítica al conductismo. ¿Cómo no va a haber nada entre la presentación del estímulo y la presentación de la respuesta? Claro, ¿cómo no? Sí. Pero eso no lo va a resolver el psicoanálisis, eso lo va a resolver otro modelo, que va a ser más bien cognitivo. ¿Ya? Pero esa pregunta es entretenida, pero nos pone en una situación difícil, porque es mezclar modelos que no se mezclan. ¿Ya? Bueno, la estructura de la instancia del superyo, es como nuestra parte adulta, nuestra parte consciente, y nuestra parte más bien moral. De hecho, se rige por el principio de moralidad. Así como el ello se rige por el principio del placer, el yo se rige por el principio de realidad, el superyo se rige por el principio de la moral, por lo tanto es el que determina que nosotros hagamos las cosas correctas. ¿Y de dónde saca esa forma de actuar? La saca de la internalización de los mensajes que nos fueron dando desde niños nuestros padres, nuestros educadores y las figuras significativas. Cada vez que a nosotros nos dijeron que algo no se hacía, nosotros eso lo internalizamos en un tiempo después en el superyo. Cada vez que nos castigaron por haber hecho algo inconveniente, esa información quedó guardada en el superyo. El superyo entonces es la traducción de los mensajes sobre el deber ser y sobre la adecuación que nos da la sociedad y los representantes de la sociedad, que son nuestros padres. Y como los niños pequeños lo que quieren es agradar a sus padres, lo que van a tratar es de respetar lo que hay que hacer. De lo contrario, van a sentir culpa y van a sentir que pierden el afecto de los padres. Entonces los niños chicos, al comienzo, básicamente se portan bien para que no vayan a pensar mal de ellos y para que no los vayan a castigar. Pero no necesariamente porque tienen conciencia de lo que están haciendo. Porque no son seres tan abstractos, por lo tanto hay que mostrarles lo que es correcto y lo que no es correcto. Si eso ocurre, si eso falla, se siente culpa.
Y si el super yo es muy rígido, va a estar castigando sistemáticamente a la persona. Porque el super yo tiene en vista un ideal del yo, una definición de cómo el yo debería ser, de cómo debería comportarse. Y si la persona se acerca a ese ideal del yo, entonces es premiada. Pero si la persona se aleja del ideal del yo, es castigada. ¿Y quién la premia y quién la castiga? El super yo. ¿Y cómo la castiga? Generándole culpa. Por eso las personas que son muy culpógenas, muy culposas, lo que hacen es sentir culpa permanente, porque se atribuyen una serie de defectos y se castigan internamente por haber hecho las cosas como no se debe. Por lo tanto, si ustedes se fijan, tenemos tres fuerzas súper distintas. Se cumple que esto es un modelo psicodinámico. Aquí tenemos tres instancias que están en pugna permanente. Y en este trío, que es el ello, el yo y el super yo, hay uno que hace el rol de mediador. El que hace el rol de mediador es el yo. El yo es el gran equilibrador, el gran articulador. Y tiene que ser capaz de atender a las demandas del ello, que necesita gratificación, pero también tiene que atender a las demandas del yo, que le dice que no puede actuar de manera que no es conveniente. Y entonces el yo queda, como se dice, como el jamón del sándwich, al tiro Génesis, queda como el jamón del sándwich, tratando por un lado de calmar los apetitos del ello y por otro calmar a este super yo que a veces se pone demasiado sancionador. Génesis. Como de repente aparece. Profe, entonces el super yo es como el que discierne como de el mal y el bien, o sea, como lo que uno debería hacer. Él es nuestro Pepe Grillo, es nuestra conciencia. Pero el que logra el equilibrio, porque a veces el super yo se arranca para su lado y castiga por todo y no deja hacer nada. O por otro lado, a veces el ello solo quiere pasarlo bien y no quiere asumir ninguna responsabilidad. Entonces, finalmente, el análisis realista de esto, para hacer cosas moralmente adecuadas, pero también en el momento adecuado, y que también hay un poco de diversión, entonces el yo se las arregla para poder hacer ese movimiento. Entonces, efectivamente el super yo muestra desde el principio moral lo que se debe hacer, pero finalmente es el yo el que trata de que el super yo no nos esté todo el rato censurando y que el ello no se esté excediendo todo el tiempo. Eso se logra, ojo, cuando la persona tiene una personalidad integrada, tiene una personalidad bien estructurada, bien fortalecida, porque es un trabajo muy demandante. Imagínense, es como calmar siempre al niño que está pidiendo, y por otro lado estar calmando al adulto que está puro retando. Para que se logre hacer un buen equilibrio, entonces necesitamos un yo suficientemente integrado, suficientemente fuerte, que pueda dirigir con firmeza, pero también con flexibilidad. Es decir, está bien hacer las cosas bien, pero también necesitamos un poco de recreo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Si ustedes se fijan, en 5 minutos vamos a hacer la pausa. ¿Por qué? Porque está bien dedicarle un rato al estudio, pero también necesitamos descansar. Es el mismo principio. Buscar ese equilibrio es muy importante. De lo contrario, nos quedaríamos aquí 4 horas seguidas, nadie se mueve, nadie habla, y tendríamos un super yo rígido, y yo los retaría por todo. O si no, dejaríamos la embarrada, no hacemos nada, chiquillos, vamos a tomar un cafecito, no se preocupen, el próximo año aprenden, y tendría un ello súper exacerbado, y esto se iría a la punta del cerro, o sea, adiós estudio, adiós título de psicólogo, porque estamos en la inestabilidad misma. Entonces, ¿qué logramos? Un yo suficientemente bien integrado logra compensar las necesidades de diversión y de gratificación en su justo balance con los mensajes del super yo que no me genere excesiva culpa. ¿Creen ustedes que los pacientes, sí? ¿Se puede hacer una relación entre la tópica 1 y la tópica 2? Por Absolutamente. ejemplo,
El ello con el inconsciente. Absolutamente. De hecho, aunque no estaba preparada. Ah, Efectivamente, el super yo y el ello son de carácter inconsciente. Y el yo es el que está cerquita del consciente. De hecho, el yo es consciente. Por lo tanto, hay una relación, tal cual como usted lo está pidiendo. Hay una relación entre las capas de la personalidad y a nivel del inconsciente estarían estas dos instancias. Y por supuesto, el que hace el trabajo es el yo que tiene que mediar con estos otros dos. ¿Ya? Una pregunta, ¿cómo creen que van a llegar los pacientes a la consulta? ¿Cuál va a ser su estructura dominante? ¿Van a estar dominados por el ello, por el yo o por el super yo? El super yo creo. Puede ser por el super yo o por el ello. ¿Alguna tercera opinión? No escuché, profe, lo que dijo. La primera persona dijo el super yo, la segunda persona dijo puede ser por el yo, perdón, por el ello o por el super yo. Igual también puede ser el consciente, el yo, que es más Sí, consciente. yo igual. Como que el psicólogo ahí le va a permitir de ir más abajo, como el super yo y el ello también. Bueno, resulta que lo más probable es que los pacientes lleguen con un ello muy exacerbado y entonces lo único que hacen es tener una vida impulsiva, licenciosa, sin orden, y entonces empiezan probablemente a fracasar o a tener problemas con los que los rodean. Y que siempre les están reprochando que son unos niños empedernidos. No maduran más. También podemos tener el otro paciente que llega lleno de culpa. De hecho, pacientes de Freud llegaban llenas de culpa y esa culpa llegaba a ser síntomas. Entonces también hay un mensaje súper castigador que probablemente tiene que ver con las figuras de la infancia que se manifiestan en el relato de los pacientes. Pacientes con un yo bien integrado es poco probable que lleguen, pero sí podría ser cuando el yo esté haciendo agua, cuando la persona sienta, yo no puedo, estoy en una encrucijada permanente, no logro dominar las pasiones, o estoy en una encrucijada permanente porque no logro quitarme la culpa. Entonces, la persona no consulta generalmente cuando su yo está integrado y cuando está el ello y el super yo balanceado. No, porque ahí no hay conflicto. Pero cuando esto se está complicando, ya sea por exceso de instinto, ya sea por exceso de culpa, ya sea porque el yo ya siente que no da más, que está agotado de tanto tratar de responder a la realidad, entonces probablemente vengan parte de los síntomas. Y ahí las personas nos van a consultar. Ahora, el psicoanálisis no solo está en la teoría, el psicoanálisis también está en la vida cotidiana. Wesley. Sí, profesora, como que hoy en día encuentro que somos bastante hedonistas como sociedad, como que nos gusta el placer. De hecho, es como el mayor bien vendría a ser como la felicidad, como que tú tienes que ser feliz, como que es lo que se promueve más que nada. Entonces, como en una sociedad así, y también tenemos un relativismo moral también, que yo creo que es muy menos de lo que Freud conoció en su tiempo, porque actualmente la cosa como que lo bueno ya no es bueno, lo malo tampoco. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo encuentro más complejo en nuestro contexto de hoy, donde primero la felicidad y el placer son como un bien máximo, y lo otro, hay un relativismo moral muy, muy, muy complejo. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Bueno, como que se invirtieron las cosas, porque en la época de Freud no había mucho relativismo moral, todo lo contrario, había un peso moral muy importante, y al revés, las personas no tenían forma de manifestar su ello. De hecho, las mujeres que consultaban a Freud se empezó a dar cuenta que sentían impulsos, pero simplemente el super yo se los coartaba. Y ese impulso no se permitía ser explorado, porque estaba lleno de un mensaje con una connotación de inadecuación. De hecho, era vedado que para las mujeres el pensar en sexo explícitamente. Hoy día la libertad que hay permite que todos hablemos directamente y abiertamente de sexo, pero también tiene sus riesgos, porque por ejemplo la juventud muy pequeña está muy erotizada y eso tampoco corresponde totalmente a la edad. Entonces, cada época tiene sus complicaciones. Cada época, en función de lo que muestra el mundo, tal como lo vimos en el concepto de paradigma, todo eso son condiciones para que surjan nuevos modelos. Cuando Freud estaba en Austria y en Europa en general,
estaba en una época de mucha represión, con una forma de pensar bastante machista, que hoy día haría un poco de escándalo, haría un poco de ruido, y donde era imposible pensar que una mujer hablara de que está enamorada de alguien o que quería experimentar placer por el cuerpo, placer sexual directamente. Hoy día no, pues hoy día eso se habla más abiertamente, pero tal como yo creo que le advierto en las palabras de Wesley, nos estamos yendo como al otro extremo. Yo creo que las sociedades se reciclan y después llegan a un punto de equilibrio. Lo único que se me ocurre pensar a estas alturas. Porque si ni siquiera la pandemia nos hace centrarnos y la gente va a las fiestas a pesar de que puede morir, entonces, claro, estamos en el máximo de hedonismo a lo mejor. ¿Mm? Pero cada época tiene sus complejidades. La otra época era igual de compleja que esta, pero se vivían otras cosas. Nosotros ahora por las redes sociales también estamos mucho más influenciados por la información. Pero cada época tiene sus complejidades. Ya. Resulta que yo les digo que el psicoanálisis no está solamente en el papel, no está solamente en la teoría. Y entonces yo los invito a pensar en la pausa que vamos a hacer a continuación. Si tuvieran ustedes que caracterizar a estos personajes de la familia Simpson, piensen ustedes en esta estructura del ello, el yo y el super yo, y a la vuelta me comentan a quién asocian con qué. ¿Ya? Vamos a hacer la pausa, vamos a asumir que son las 3:15, volvemos a las 3:15, 3:30, 3:35. ¿Ya? Pausa. 15:35. Listo. Nos vemos.